Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Ya lo saben, los escolares han vuelto al cole, también lo hacen con ellos los padres, y desde FAPA Cantabria, la asociación que congrega a todas las asociaciones de madres y padres de Cantabria, lo hacen con un nuevo presidente, José Manuel Torre. Bueno, ya lleva un tiempo detrás, no estaba en primera línea, pero hoy lo tenemos con nosotros como invitado para que nos cuente cómo ha sido ese salto a primera línea, aunque lo primero, bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias. Bueno, lo que te decía, ¿cómo se ha sido ese salto? ¿Qué te ha animado a presentarte a la primera línea? Bueno, me ha animado casi por eliminación. Realmente pues estamos, la participación ha sido compleja desde el curso pasado con el tema de la pandemia, la actividad de las AMPA se ha reducido mucho, entonces eso se ha notado a la hora de gente que quiera involucrarse un poco más, entonces contábamos con un grupo de gente más pequeño y tampoco queríamos, lo que no era propio tampoco alguien que acaba de empezar, oye, te toca ser presidente, entonces al final un poco por eliminación me tocó a mí, pero bien, además empezando en época de vacaciones, lo cual ayuda a que el comienzo, digamos, sea más relajado, pero bien, tampoco me preocupa demasiado ese aspecto. Pero ya llevas unos cuantos años en FAPA Cantabria. Sí, no sé cuántos porque soy muy malo para... pero vamos, 6, 7, 8 años llevo, he estado como secretario, primero estuve como vocal, o sea que sí, tiempo, o sea que en ese aspecto no supone un gran salto para mí. ¿Y qué te llevó a involucrarte en una asociación como esta de madres y padres? Porque al final es mucho más trabajo, es estar todo el día hablando con unos, con otros. ¿Qué te lleva a estar en la primera línea? Bueno, pues sobre todo por preocupación, no tanto igual por mi hijo o por mi hija, porque por suerte pues las condiciones en las que estudian, etcétera, no tienen problemas, pero sí que ves que la educación es una parte importante para cambiar la sociedad y para ayudar a mucha gente que, pues, sobre todo para influir en la gente, con las familias socioeconómicamente en un nivel más bajo, que es donde hay que potenciar, entonces para ayudar un poco y apretar un poco a las administraciones a que apuesten por ello. Ahí ha estado en ese papel Leticia Calderón hasta hace muy poquito, presidenta de FAPA Cantabria. ¿Qué tal lo habéis llevado? ¿Qué tal esa relación? Y ahora que se ha ido, ese cambio. Bien, bueno, no se ha ido, realmente ella sigue dentro de la Junta Directiva, de hecho, pues es la vicepresidenta, o sea que si yo me hubiese puesto mal hoy, la hubiese tocado venir a ella igualmente. Entonces, en ese aspecto, bien, realmente tampoco somos una organización presidencialista, o sea, el funcionamiento de la Junta Directiva vale lo mismo mi voto que el de cualquier otra persona, de hecho casi nunca hemos votado nada, siempre alcanzamos acuerdos a la hora de hacer las cosas, así que en ese aspecto, pues bien. ¿Y cómo funcionáis? Precisamente habláis entre todos, funcionáis como una asamblea en la que os coordináis para llevar a cabo las diferentes acciones. Bueno, un par de veces al año tenemos asambleas con todas las AMPAs, que es donde pues un poco debates, igual cuestiones más puntuales, etcétera, etcétera, y luego tenemos más en el día a día pues nuestra junta directiva, que es la que va pues un poco haciendo funcionar las cosas. Al final la cuestión no es tanto debatir, sino trabajar, o sea, yo creo que los objetivos están claros, trabajar por la escuela pública, entonces a partir de ahí lo que cuenta es el trabajo que hagas más que las decisiones que tomes. Bueno, acabáis de volver al colegio. ¿Qué tal ha sido esta vuelta al cole? Que ha sido el pasado lunes. Hace nada, no lleváis ni una semana. Yo creo que ha sido más estresante la prevuelta que la vuelta en sí, porque nos hemos pasado más de 2 semanas que yo realmente no entendía lo que estaba pasando, porque se estaba debatiendo por todos los lados. Si había que debatir si volver o no a las aulas, con la cantidad de contagios que había cuando las aulas estaban cerradas. Por lo tanto, era evidente que el problema no estaba en las aulas. Entonces, no sé, ¿por qué no ibas a volver a las aulas si no eran el origen del problema? O quizás el origen del problema incluso pueda ser en parte que estén cerradas, porque cuando están cerradas es cuando se están produciendo más encuentros de tipo social o más relajamiento incluso en las medidas, y es lo que ha provocado la ola de contagios. O sea, tú si vas a cualquier centro educativo y observas un poco, vas a ver que allí las medidas se cumplen más que en ningún otro sitio. Incluso ves gente que igual en otros ámbitos se relaja más, tú ves que cuando van al colegio a llevar a sus hijos, eso no ocurre. Por lo tanto, por nuestra parte no tenía sentido que no empezasen las clases, ni mucho menos. ¿Pero en algún momento habéis llegado a temer que no empezasen las clases o que se volviese a la educación online? Porque sí que, lo que decías, ha sido un debate muy confuso. No, temerlo, hombre... Al final, ya sabes que las decisiones políticas muchas veces te sorprenden, pero con la lógica en la cabeza yo no he dudado en ningún momento que se fuese a volver. Y vamos, y la administración lo que nos transmitiera lo mismo, es que no tenía sentido no volver. Y realmente es que la educación online no es educación ni es nada. O sea, eso no, para salir del paso en un apuro gordo vale, pero desde luego no puede ser el decir vamos a optar a esto, porque eso no es así. Ayer escuché, luego no he podido buscar más profundidad la noticia, que se estimaba que del alumnado, me parece que era a partir de 14 a 18 o algo así,
que un 20% se quedaba atrás en esas circunstancias. Estamos hablando de a partir de 14, si miramos hacia más abajo, el porcentaje más alto, por lo tanto ese sistema no vale. No tenía sentido, o sea, que estuviesen el resto de establecimientos abiertos y los colegios cerrados. Claro, yo por ejemplo, en ningún momento he escuchado si las rebajas de enero iban a comenzar o no iban a comenzar. Nadie ha debatido, porque mira, ayer también vi un artículo que hablaba, que era de una universidad de Inglaterra, creo, que hablaba que allí habían hecho un estudio y era donde se estaban dando más contagios. O sea, no quiero poner el foco en los centros comerciales ni en las tiendas ni nada, porque no eran números significativos que digas que era un 80%, ni mucho menos, eran números bajos, pero era el sitio en el que allí estaban viendo que se habían producido más contagios, y sin embargo no se ha debatido sobre eso. O sobre el transporte público. El transporte público, si para el autobús y hay 40 y tú eres el 41, entras, y nadie ha dicho en ningún momento en este cubículo cerrado, sin ventilación, igual hay que reducir el aforo por los contagios que estamos teniendo. Por lo tanto, era absurdo que en las aulas, que las autoridades sanitarias están diciendo desde que empezó esto, que los contagios han sido mínimos o irrisorios incluso, no tenía sentido no volver. Sí que se ha visto, las aulas son muy seguras, aunque se hayan cerrado aulas, más, menos. Sí que es cierto que en esta última ola pues hemos tenido más aulas cerradas, pero en líneas generales aquí no ha habido ningún gran contagio en los colegios de Cantabria. Claro, nosotros realmente, cuando ha habido algunos casos en los que ha habido confinamientos de centros más elevados, no ya a partir de un aula, sino de varias aulas, porque ha habido circunstancias concretas que han provocado esos brotes, pero no por el funcionamiento en sí, porque al final, pues eso, tú tienes un espacio que se procura tener una ventilación, que la gente está cada cual en su sitio con su mascarilla puesta, pues sabes que el riesgo es mínimo, y ese es el ámbito donde esas condiciones se dan estrictamente, no como en otros, que al final siempre hay alguna de ellas o todas que se relajan. Son más fáciles los niños para que cumplan las normas que los mayores. Hombre, los niños son mucho más cumplidores que los adultos, incluso los adolescentes, que también se han visto durante todo este tiempo mucho en el foco. O sea, toda esta elevación de contactos que hemos tenido ahora, dudo mucho que sean porque ellos se bajan la mascarilla. Claro, y tú te cruzas con un par de adolescentes, igual les ves con la mascarilla bajada y te indignas. Pero luego, igual, sus familias igual se han estado juntando estas navidades sin mascarilla, ni distancia, ni ventilación, ni nada. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es igual un poco tener en cuenta que el ejemplo que les das cuando estás suponiendo tú que son los adolescentes quienes están creando todo esto, que por supuesto que no es así. Sí que se ha vuelto al colegio con menos profesores, hay unos cuantos de baja como en todos los ámbitos laborales, claro. Todo hay que decirlo. No sé si eso se ha notado en las clases. De momento, de los sondeos que hemos ido haciendo no hemos tenido quejas. Por ejemplo, en infantil y primaria, donde cuando hay una baja es cuando más se nota, porque claro, pues estás hablando, generalmente suele ser una tutoría que supone igual 4 o las 5 horas de la mañana sin tener a nadie, por lo tanto ahí se notaría mucho, y eso ya desde el año pasado la consejería hay que reconocer que está haciendo una gran labor sustituyendo eso, no solo la decisión incluso de la consejería, sino de la gente que trabaja en la consejería, y les toca todo ese marrón de andar llamando gente, buscando, y eso se está haciendo bien. Otra cosa es en secundaria. En secundaria, si falta un profesor de geografía, tu hijo lo va a notar 1 hora y mi hija otra hora, entonces eso se reparte más, entonces ahí sí que vemos que la prisa no es tanta y realmente la pérdida educativa es la misma. O sea, si un docente falta 5 horas, da igual que esté en secundaria, o en primaria o en infantil, son 5 horas que falta, son 5 horas que se están perdiendo. Si eso lo vas multiplicando, y eso ahí sí que vemos que es necesario el que se cubra más rápido. Yo he ido preguntando a mi hijo, que está en secundaria, y sí que he tenido falta. Curioso, por ejemplo, me ha resultado que el primer día me ha dicho que solo ha tenido 1 hora que ha faltado, pero esa hora que ha faltado ya la había tenido también antes de las vacaciones. No sé si son por bajas distintas o la misma, sí. Pero por ejemplo antes de vacaciones hubo un día que creo que fueron hasta 4 horas las que estuvo sin hacer nada. Entonces, claro, o sea, los pobres chiquillos encima, al madrugar, tirarse ahí 6 horas para no hacer nada 4, pues no... Sí, no, con la rabia que da madrugar para encima no hacer claro, nada. Claro, ahí sí que vemos, hombre, el otro día, por ejemplo, venía contento porque solo le habían faltado 1 hora y era la última, entonces había hecho lo que le habían mandado en la última hora y venía a casa libre, genial. Pero no va a clase para eso, entonces sí que ahí que vemos que es necesario que las bajas se cubran también, igual que se hacen en infantil y primaria, y reconocemos la apuesta por la consejería, que en secundaria se haga lo mismo. Sí que hemos empezado también con un cambio de protocolo. A partir de ahora se van a confinar cuando haya más casos, de 16 a 20 alumnos, cuando haya a partir de 4 la misma semana, y de más de 21 alumnos, 5 casos se necesitan en la misma semana. ¿Más adecuado que el anterior o nos exponemos a que haya más contagios? Hombre, al final, que te expones a que haya más contagios, sí, pero si estás hablando de que tenías un contagios de un 0,0007%, ¿qué pasa? ¿Que ahora vas a 0,009%?
Es un cambio necesario y como estamos viendo que los protocolos en todos los ámbitos y las medidas se están adaptando en todos los ámbitos. No puede ser tampoco que en todos los ámbitos se adapten y en educación no. Y era un cambio necesario porque estabas viendo mismamente un niño que daba positivo, eso estaba significando que a otros 20 les confinabas y perdían esa atención educativa. Y eso no tiene sentido. Y nosotros ya veníamos tiempo reclamándolo y a Sanidad se lo comentamos, porque por ejemplo en secundaria no se hace así, y no es que no se haga así ahora por la vacunación, sino que el curso pasado, que no había vacunación, también se hacía así, y los contactos estrechos se buscaban de otra manera, no era todo un aula. Entonces entendemos que este era un cambio necesario, porque por un lado esa pérdida educativa que supone, hay alumnos que han acabado en las vacaciones de Navidad ya habiendo pasado dos confinamientos, y ahora habían reducido los días, pero antes eso eran 10 días antes, o sea que estabas hablando, igual se habían ido 3 semanas para casa, con 3 semanas menos de clase. Eso hay que recuperarlo, porque al final la educación no es un trabajo que tú vienes, hoy he hecho esta pared, mañana o esta, cada día que venga uno, no, ahí a lo largo del curso tienes un temario, y en el curso lo tienes que dar. Cuanto más días faltes, más apurado vas, y al final, ¿qué pasa? Que ¿quién lo paga? A quienes les cuesta más, que hay menos tiempo para dedicarles a ello. Por lo tanto, entendemos que este cambio de protocolo era lógico. Que tampoco hemos podido leer la letra pequeña, porque realmente lo que es el documento en sí nos ha llegado esta mañana y todavía no hemos podido darle un repaso, pero bueno, por lo que hemos visto, y no queremos que haya sorpresas en el documento, entendemos que era un cambio necesario y que las familias reclamaban, porque luego, por otro lado, las familias no podían solucionar esa papeleta, o sea, porque es que yo, por ejemplo, en mi caso no tengo problema, pero yo soy un caso, digamos, extraordinario. Lo habitual es que sí tengas problemas para hacer frente a la situación. No todo el mundo puede decir a su jefe, oye, yo teletrabajo porque tengo esta situación. Tú misma no lo vas a poder hacer, no puedes estar aquí y tener... No, evidentemente no. Y entonces eso vienen las piruetas, o vienen no las malas decisiones, sino las decisiones forzadas, como pues por ejemplo que se tengan que quedar solos en casa con una edad muy, muy pequeña, o que se tengan que juntar con abuelos, o que se tengan que juntar con otros compañeros. Con lo tanto, estás llevando a cabo un confinamiento para evitar riesgos y estás obligando a que se aumenten los riesgos por otro lado. Entonces yo creo que estas medidas eran necesarias. Esa coordinación de padres con hijos confinados, sobre todo con hijos negativos, porque cuando son positivos sabes que toda la familia se tiene que quedar en casa, pero es complicadísimo. Sí, es que mira, mi hija estuvo confinada la última semana de clase. Pues yo directamente lo de madrugar lo quité. Pues te levantas un poco más tarde, se estuvieron conectando un rato en clase, pues pero al final es que es muy difícil de llevar esa situación. Yo esta semana he estado en un centro de trabajo en el que había un niño que estaba su padre, pues le confinaron preventivamente porque había habido un positivo, luego al final han aplicado el nuevo protocolo y ha vuelto, pero ese día no había ido a clase, estaba en el centro de trabajo con su padre, allí metido en un cuarto viendo dibujos toda la mañana. Entonces, eso no es una solución, y hay que intentar evitar eso, porque al final es un problema para las familias y es un problema para el alumnado. Eso, vas 3 días a clase, te vas una semana para casa, así no pueden avanzar, no pueden seguir un ritmo lógico. También va a haber diferencias entre los vacunados y los no vacunados a la hora de hacer esas cuarentenas cuando ya haya positivos en clase. ¿Esta es una medida lógica o es en cierta medida discriminatoria? Hombre, yo creo que es una medida que se adapta a lo que nos aplican al resto. Sí. Entonces yo creo que es una medida lógica y sobre todo bien, realmente tampoco es una medida relevante viendo la respuesta que está teniendo la vacunación. O sea, desde que se abrieron listas, o sea, se han llenado todas las horas para vacunarse. O sea, yo me conocí a pedir vacuna para mi hija, que era la que faltaba en casa, el primer día, y ya fueron 1 o 2 días después los que había hueco, porque no, o sea que la respuesta es muy alta, por lo tanto, y como los adultos, al final yo creo que aquí no existe un debate grande de que gente que no se quiera vacunar, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que al final tampoco es algo a tener en cuenta. Comentabas, os acaba de llegar la normativa, nosotros la conocimos el martes por la tarde, las medidas que se presentaron. ¿Han llegado un poco tarde? Porque el curso comenzó el lunes. Sí, hombre, han llegado realmente, claro, la noticia de que esto se iba a cambiar ya salió cuando se hizo aquella reunión en Madrid la semana pasada, cuando hubo la que fue el día 4, sí. O sea, el día 4, y ya previamente a eso ya se estaba hablando, y en aquella fecha no se
no se trató ese tema. Por lo tanto, hombre, sí que veíamos que lo lógico hubiese sido que el lunes hubiese empezado ya con las cosas claras, pues para evitar, pues, por ejemplo, casos como este que te comento, de un caso de que se fue para casa, no se fue, o sea, sino que el lunes ya hubiesen estado las cosas claras. Nosotros ya el martes ya pedimos eso, ese cambio, lo queríamos ver sobre el papel, y nos dijeron que Salud Pública lo estaba acabando, y es hoy cuando lo hemos recibido, que también es hoy cuando se mandaba a los centros, aunque sí que creo que fue ayer cuando hubo una reunión de la consejería, sí, a lo largo de estos días. Y les informaron de palabra, pero sobre el papel, porque sí que eso es necesario, porque al final se crea confusión, porque si tú tienes un papel donde te dice cómo son las cosas, no hay dimes y diretes. Y claro, tú puedes decir, pues es que aquí se ha aplicado así y en este otro lado se ha aplicado de otra forma, pero igual las circunstancias eran distintas y tú no lo conoces. Entonces lo que hace falta es que las familias tengan información para saber lo que se hace en cada momento. Bueno, las familias también van a vivir, ya cambiando de tema, muchos cambios en la educación. Estamos en un año muy importante en la plena transposición de la nueva Ley Orgánica de Educación, la conocida como LOMLOE. ¿Qué opinión tenéis vosotros de esta ley? Depende de cómo lo valores, porque al final nada es blanco ni negro. Si lo valoramos en función de la ley anterior, pues la opinión es buenísima, lógicamente, porque estamos hablando de que teníamos una ley que ya no la apoyaba ni quien la aprobó. Entonces, en ese sentido, hemos mejorado. Lógicamente no es lo que nosotros demandaríamos, o sea, hay muchos aspectos que nos hubiese gustado que avanzase más, pero pues a grandes rasgos sí que queremos que es un avance, y entendemos que al final los avances nunca son de aquí abajo aquí arriba, siempre son paulatinos. Entonces en ese sentido bien. Y luego sí que vemos que se usa mucho para la confrontación política, y que luego se debaten cosas que ves que para nada son las más importantes y que al final son las que se llevan el foco, y eso sí que nos preocupa, el que no se... sobre todo desde la clase política, no se tenga un poco más de mentalidad de decir esto es importante y hay que apostar por esto, y dejarse de utilizar la educación como un arma de confrontación. Precisamente hablando de los políticos, una de esas medidas que siempre dicen cuando hay una nueva ley educativa es que hace falta una ley de consenso entre todos. ¿Lo veremos o no llegaremos a verlo? Yo siendo realistas lo veo difícil. O sea, lo veo difícil porque, por ejemplo, nuestra apuesta, hay dos temas que son de la máxima confrontación y que son claras, que es ir reduciendo hasta su eliminación la educación concertada, y por otro lado la religión en las aulas, que entendemos que tampoco es ahí donde debería desarrollarse, y esos son dos temas que sabemos que van a generar confrontación, y hay posturas políticas que defienden esa cuestión y hay posturas políticas que defienden la contraria. Por lo tanto, hablar una ley de consenso es muy difícil, porque al final hablarías de que te puedes poner de acuerdo en un porcentaje no muy elevado. Entonces yo creo que eso está lejos, pero esperemos que avance en ello. Y un punto bastante llamativo, el de la educación especial. Precisamente se quejan los padres que tienen hijos en la educación especial de que se incorpore a la educación pública, de que no tengan centros concretos. ¿Creen que se van a reducir los medios? ¿A vosotros qué os parece? No es eso lo que dice la ley. Yo lo que he podido ver, lo que dice la ley, y es lo que además una medida a nivel pedagógica, que es que el alumnado tenga la educación más normalizada, digamos, posible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que precisamente es evitar el que en cuanto haya un alumnado que tenga un determinado problema, no se le aparte de los que consideras, vamos a maldecir, normales, y se le lleve a un centro especial. Lo que se intenta es precisamente lo contrario, es que un alumno pueda pueda estar estudiando con alumnos que tengan o no tengan una discapacidad, un lo que sea, sino que la educación sea normalizada. Entonces, lo que se trata, hombre, lógico, hay casos que sabes que son tan especiales que no les vas a poder tratar en este colegio de aquí al lado, sino que les vas a tener que llevar a un centro especial, y eso no se plantea para nada que desaparezca. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que es importante, porque al final es eso, que un niño, porque se tenga que mover en silla de ruedas, no se sienta distinto a uno que no se mueve en silla de ruedas, y facilitar que ese niño que se tiene que mover en silla de ruedas pueda ir a clase igual que puede ir cualquier otro. También se ha hecho mucho hincapié en que estamos acabando con la cultura del esfuerzo. Por ejemplo, la última transposición de la ley sobre los exámenes y sobre pasar de curso con varias asignaturas suspensas. ¿Es cierto desde vuestro punto de vista que estamos acabando con la cultura del esfuerzo? A mí es que eso, mira, yo escucho la cultura del esfuerzo, luego escucho lo de reforzar lo aprendido, luego me falta escuchar lo de la letra con sangre entra. Me parecen frases tan
que se dicen mucho, pero que no se analizan qué es la cultura del esfuerzo. Mañana hay un examen en clase, es el mismo examen para toda la clase. ¿Es el mismo esfuerzo el que tiene que hacer para aprobar un alumno u otro? No, no es el mismo esfuerzo el que tienen que aprobar. Hay alumnos que ese examen, sin mirarlo, lo van a aprobar, y hay otros que se tienen que tirar 2 horas trabajando para poder sacar el examen. Por lo tanto, ¿cuál es la cultura del esfuerzo? ¿Quién de los dos ha hecho el esfuerzo? ¿El que ha aprobado o el que igual ni siquiera ha llegado a aprobar con todo lo que ha trabajado? Entonces vemos que son planteamientos absurdos y sacados totalmente de lo que debería ser el debate. En ese aspecto se habla mucho de la eliminación de los exámenes extraordinarios. Esos exámenes llevan siendo en junio, me parece que son 6 años desde que se cambió el calendario escolar. Antes eran en septiembre. ¿Qué pasó cuando se cambiaron a junio? Que automáticamente el curso se vio recortado 2 o 3 semanas de clase. O sea, con ese cambio el alumnado perdió 2 o 3 semanas efectivas de clase, lo cual quiere decir que tienes que ir todo el curso más rápido para aprender el temario antes, y luego por otro lado tienes un alumnado que tiene que recuperar en esos exámenes extraordinarios que tenía un par de semanas para prepararlos. Entonces quitándose esos exámenes, ahí es donde hemos incidido. Es una pérdida educativa, o sea, hemos recuperado el curso al completo, que no lo teníamos, y no estamos condicionando a un alumnado que iba mal a un aprobado absurdo en 2 semanas, que sabemos que pues, un alumno que ha suspendido 5 asignaturas las va a recuperar en 2 semanas. Es que yo creo que no hay ninguna pérdida educativa en eso. Bueno, volviendo a Cantabria, y precisamente hablando de una de esas cosas que comentas, esos cambios en el calendario. Creo que tuvimos hace unos años el cambio más polémico en el calendario con la implantación de los bimestres. ¿Qué tal os está funcionando? Bueno, realmente los bimestres yo creo que solo existen para eso, para las vacaciones. Luego a nivel de desarrollo de curso no oyes a nadie hablar de bimestres, todo el mundo sigue hablando de trimestres. Por lo tanto, ahí hay una disfunción un poco extraña. O sea, porque realmente lo que se planteó desde la consejería, y nosotros sí que teníamos y respetamos que Ramón Ruiz, cuando llevó a cabo ese cambio, tenía en mente algo positivo, pero vemos que en la práctica no se ha desarrollado y se ha quedado simplemente en cambiar la distribución lectiva sin más. Entonces lo que vemos ahí es eso, es que eso es una cosa que no ha dado los frutos que nos dijeron que iba a dar. ¿Volveríais para atrás? Yo no sé si volvería para atrás, pero lo más que volver para atrás, lo que les reclamaría sería decir, has dado un primer paso en ese sentido, sigue con el resto, porque se nos habló mucho de que eso iba a valer para hacer una evaluación más cualitativa del alumnado, y realmente eso, se plantearon dos evaluaciones cualitativas, que una de ellas, el primer curso, se quitó directamente, entonces no y la primera tampoco veo que se haya desarrollado excesivamente, y mismamente hay muchos casos en los que se desarrolla con más exámenes, haciendo más exámenes, que esa no era la finalidad. Se dijo que eso también iba a servir, esa distribución, para ampliar la formación al profesorado, que en la pandemia ya hemos visto mismamente nuevas tecnologías, qué formación se había desarrollado previamente y qué formación se había desarrollado después. Por lo tanto, ya no es una cuestión del modelo de calendario, sino que el modelo de calendario sea algo más de distribuir los días de una forma u otra, y que sobre todo que eso se haga contando con todas las opiniones, no solo con la parte del profesorado para decidirlo, porque el resto también tenemos una opinión y entendemos que tiene que ser escuchada igualmente que la de los demás. El primer curso fue bastante locura en cuanto a conciliación, porque cogió allí a gente con vacaciones ya cogidas, no podía moldarse al nuevo calendario. ¿Eso ya habéis conseguido desde los padres estabilizaros un poco más? No, hombre, muchas familias lo que hacen es al final gastar sus vacaciones en estos periodos lectivos, y que cuando llegue el verano no te quede tiempo de vacaciones para disfrutar en familia, porque ya te lo has gastado durante esas semanas. Entonces, claro, luego ves que no se cubre. Y también vemos, por ejemplo, una de las cuestiones es que la Consejería de Educación se comprometió a esas semanas lectivas que hubiese centros abiertos precisamente para ayudar a la conciliación, y la realidad es que eso se empezó haciendo en 5 o 6 centros el primer año, y a día de hoy se hace en uno en Santander. Por lo tanto, no se desarrolló, y al final tienes alumnos que mismamente esas semanas no lectivas se ven obligados a madrugar más todavía que cuando van a clase, porque en lugar de ir a clase al colegio que tienen al lado, tienen que ir a otro sitio. Y también la consejería en ese aspecto ha deducido mucho que es que no había demanda. Tú, cuando llega esas semanas no lectivas, tú coges un par de semanas antes, miras en prensa, miras en redes sociales, te das un paseo por la calle y ves academias, ves clubes deportivos, ves gimnasios, ves a empresas de todo tipo que ofertan actividades para el alumnado en esas semanas.
Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que la que tiene más capacidad el gimnasio de ahí enfrente de montar una semana, esa semana para el alumnado, que la que tienen los centros educativos, yo creo que no. Y yo entiendo que eso no, que la conciliación no es una de las funciones del sistema educativo, pero el sistema educativo sí tiene que tener en cuenta dónde actúa. Y si tú tomas una medida que afecta a la conciliación, antes de tomar esa medida tienes que valorar hasta qué punto las familias pueden o no pueden, y la administración va a aportar para solventar esa situación, y eso no se ha hecho. Se hizo ese cambio y las familias fueron las que apechugaron, y luego el alumnado está por ver, que al final debiera ser la parte principal, dónde está el beneficio que ha tenido con ese cambio, que tampoco lo hemos visto. Bueno, y ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué necesidades creéis vosotros que tiene la educación en Cantabria, las más inmediatas? Las más inmediatas, como en todos los sectores, dinero, inversión, o sea, lo que hace falta es inversión. También con la pandemia hemos visto, por ejemplo, se ha hablado mucho de aumentar las ratios. Hay centros que es imposible, de reducir la ratio. Sí. Hay centros que sería imposible reducir la ratio porque no tendrías espacio para meter aulas nuevas mismamente. Si tú tienes un colegio que tiene 2 líneas y quieres un CEIP, que son los centros más habituales, y quieres pasar a 3 líneas bajando la ratio, estás hablando que de 20 aulas pasas a necesitar 30. Y no hay espacio para por ejemplo, no hay espacio. Luego, aunque tengas espacio, luego también tienes que tener un presupuesto para dotar esas aulas. Luego también hemos visto, pues a la hora de poder disfrutar de espacios abiertos a cubierto, eso pues prácticamente no existen colegios que tengan patios con espacios abiertos, y por lo tanto llega el invierno y cuando llueve pues se tienen que quedar metidos en el aula. Luego hemos visto que a nivel de ventilación, etcétera, etcétera, muchos centros tampoco están preparados cuando estamos hablando ya de ventilación natural, o sea que ya son cuestiones de construcción, no ya de dotar de aire acondicionado y cosas de ese tipo. Entonces, al final lo que más hace falta es inversión, o mismamente el dinero que seguimos poniendo a las familias en la educación pública. Durante la pandemia, al no poder acabar el curso las AMPAs se encontraron con mucho dinero que utilizaban pues para hacer la fiesta de fin de curso, para hacer talleres de formación para las familias. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? Ese dinero ha ido a pagar a los centros, o sea, no deja de ser un copago que estamos haciendo. O sea, en educación hay un copago constante, y que a mí sobre todo me preocupa lo asimilado que lo tenemos en las familias. Si mañana a mí en la asociación de vecinos me dicen que van a hacer un mercadillo de ropa usada para sacar dinero, para comprar bancos para la sala de espera del centro de salud, nos quedaríamos asustados. Sin embargo, cosas de ese tipo se están haciendo constantemente en los centros educativos. ¿Y para qué? O sea, realmente al final estás haciendo una distinción. El barrio rico, las familias aportan dinero, el barrio rico tiene todo digital, tiene un no sé qué, y el barrio pobre, como las familias no pueden aportar, no tiene nada. Estamos haciendo una distinción y eso no tiene que ser así. O sea, las familias no podrían aportar ni un duro a la educación, ya lo pagamos en los impuestos, que es donde lo tenemos que aportar. Pues nada, José Manuel, con este mensaje nos despedimos, ya pagamos la educación en impuestos, ya pagamos suficiente. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Nada, a ti y al resto del equipo. Y a la gente que nos está viendo, también muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, aquí en Popular Televisión.